Es de esos espacios, esas tierras que cuando las visitas la primera vez te van poco a poco conquistando. Es de esos lugares en los que miras a derecha, izquierda, arriba y abajo y descubres poco a poco y paso a paso, como nos gusta aquí contarte en Miradas Viajeras, y te vas enamorando sin remedio. Es uno de esos lugares a los que después de recorrerlos en un primer lugar, siempre te pide más y regresas. Hoy vamos a abrir ventana a España y lo vamos a hacer yéndonos a un lugar mágico, que tiene mimetismo, que tiene alma y en el que yo siempre digo que sus gentes, las personas, son especiales. Durante esta semana he tenido la oportunidad, el privilegio, el orgullo y la responsabilidad de presentar en Madrid el Xeodestino Ribeiro o Carballiño. Fue un evento muy emotivo en el que tuve la oportunidad de compartir tiempo con varios alcaldes, senadores, con el presidente del Xeodestino, con el gerente también del Xeodestino y con el vicepresidente de la Diputación de Ourense. Fue un almuerzo en el que compartimos sobre todo la esencia de Galicia, la esencia del Ribeiro. Y fue un momento en el que levantamos nuestra copa con algunos de los mejores vinos de autor de ese lugar para, sobre todo, pensar en un presente y en un futuro de una tierra que conquista allá por donde la recorres y allá donde la vives. Por eso hoy queríamos traer a Miradas Viajeras un guiño a este lugar, a Ribeiro o Carballiño, que se ha puesto de moda y que ha puesto de largo todos sus privilegios, todas sus historias y sus leyendas, porque es una tierra de la que podemos contar mil y una experiencia, pero es una tierra además que te conquista y que guarda celosa mil y un secretos. De todo eso quiero hablar en esta tarde de viernes con el gerente de Ribeiro o Carballiño, Sebastián Valverde. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Y también nos acompaña, como no podía ser de otra manera, otro de los tertulianos fijos de este programa, director de Vagamundos, escritor, viajero, periodista y, cómo no, gallego. Carlos Olmo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, nos vamos a una tierra, a un lugar, a un rincón del mundo de esos, wow, que para siempre, ¿eh? Pues sí, aún recuerdo nuestra visita, que fue uno de los viajes más especiales que he hecho este año 2022, hace unos meses, donde visitamos bodegas absolutamente fantásticas a escasos metros del río Miño, ese pueblo que tiene tanta historia, que es Ribadavia, tanta historia, y sobre todo esa esencia gallega que los que somos de allí, pues llevamos muchas décadas viviendo fuera, cada vez que regresamos nos colma de felicidad. Tú que eres gallego y que vives la tierra desde siempre, pero yo que no lo soy y que he tenido la oportunidad de ir varias veces, es que me conquista cada vez que voy porque me genera algo muy especial. Sebastián, es una tierra para oler profundamente, pero para sentir con los 5 sentidos. Así lo pusimos de manifiesto esta semana, en la Casa de Galicia, en la que tuvimos la oportunidad de hablar de esos 4 grandes ejes que van a llevar un poco a Ribeiro o Carballiño por bandera. Pues sí, en efecto. Decir, a ver, algo que tiene, que es un valor que tenemos que descubrir y ser capaces de comunicar y de trasladar a vuestros telespectadores, al mercado en general, es una diversidad, no sé cómo definirlas, pero muy competente, en el sentido de que sí, que tiene grandes recursos, pero no solo que los tenga, sino que están a un nivel que son de una magnificencia que no es muy acostumbrado. Hay territorios que están y destinos que están muy especializados, que si son montaña, que si son mar. El Ribeiro es muy diverso y cualquiera de las cosas, digamos, en las que nos fijemos, además es muy notable. Como decías, el termalismo en Galicia es, yo creo que, y la provincia de Ourense, es la provincia quizá termal por excelencia de Galicia. Y el segundo territorio de toda Europa con más aguas termales.
Perfecto, a eso me refería. O sea, decir que no es que digamos, bueno, tenemos termalismo. No, no. No. Somos el Ribeiro, además, el corazón termal de Galicia y seguramente de España. La planta hotelera asociada al termalismo es la más moderna y no voy a decir la más amplia, pero sí la más moderna, con los formatos más modernos. Tenemos termas, digamos, al natural, al aire libre, en medio de un bosque autóctono gallego, como tenemos un balneario de ultimísima generación que se dedica solamente a tratamientos, bueno, muy vinculado a la estética, y tenemos grandes hoteles termales. Pero si nos vamos al patrimonio, 3 de los grandes monasterios, de estos que se entienden como grandísimos monasterios, es decir, de los más importantes de Galicia, 3 están en el Ribeiro. Si nos vamos al románico, lo mismo, decir, pues el románico pasa desapercibido, pero pasa desapercibido porque son tanto los recursos que estas dos comarcas unidas del Ribeiro y Carballiño, que ahora han decidido, ¿no?, caminar juntos en el mundo del turismo, pero hay tanto que hay cosas que a lo mejor en cualquier otro lugar serían notabilísimas, entonces ahora tenemos que hacer un trabajo precisamente de ponerlas en valor nuevamente. Yo hablaba de esos 4 ejes fundamentales. El primero ya lo has desvelado, el termalismo, los balnearios, que ojo, tenemos que romper un estereotipo. El termalismo y los balnearios es para todo tipo de público, no son los mayores o aquellos que tienen alguna dolencia que van a hacerse un tratamiento. El termalismo es un producto turístico para disfrutar en familia, con amigos, en pareja, es súper romántico, como quedó de manifiesto en algunas de las propuestas que se hablaron durante esta semana en esa presentación que tuvo lugar en Madrid, y también, evidentemente, es para nuestros mayores. Ese era el primer eje del que teníamos que hablar, pero ya que has hecho referencia a O Carballiño, el segundo eje, el pulpo. El pulpo. Gastronomía. Pero no gastronomía, pulpo, el pulpo, directamente. El pulpo, fíjate que es curioso, estamos hablando de una comarca interior, que está a muchos kilómetros de la costa, y yo creo que no me excedo, no me paso, si digo que todos los gallegos, digamos, y tú corrígeme, Carlos, hay un consenso generalizado que el mejor pulpo de Galicia se come o Carballiño. Y no solo eso, o Carballiño hay una cultura del pulpo, digamos, tan larga, tan secular, que no es broma, de elaborar el pulpo, que 80 familias de este municipio se reparten todos los fines de semana y casi a diario por Galicia para hacer pulpo en toda la geografía gallega. Existe una figura que es la pulpeira, que es un puesto callejero donde se cuece el pulpo y donde se da a degustar el pulpo en toda Galicia. Y el epicentro, el kilómetro cero, el punto cero de esa tradición, como digo, secular, está en esta comarca de interior. Eso me pasó hace poco, estando en Rivadavia, precisamente, que había además algunas de esas familias de O Carballiño haciendo pulpo en la plaza del ayuntamiento, y fue una experiencia única. Vamos al tercer eje, Camino de Santiago, 2 caminos. Perfecto, también, es decir, a ver, los caminos de Santiago son una realidad, bueno, evidentemente que excede lo que es Santiago y lo que originalmente fue el camino francés, ¿no? Y entonces, por la parte norte de nuestro eje destino, discurre lo que era tradicionalmente la Vía de la Plata, que ahora es el camino mozárabe, eso ¿vale? es. Por el norte, pasando por los concellos de Piñor y de Cea, y ahora recientemente uno de los caminos que se han trabajado, digamos, con más, yo creo que con más ahínco y con más acierto de cara a este último Xacobeo, es uno que, viniendo de Portugal, de la ciudad de Braga, ¿vale?, cruza todo el Ribeiro de sur a norte para llegar a Santiago, el conocido como Camino Miñoto Ribeiro. Qué bonito, además es que tiene un nombre precioso, ¿A que sí? Y siempre, si os dais cuenta, me hace mucha gracia porque la gente de Ribeiro o Carballiño siempre tienen en la cabeza el agua, siempre tienen, además del termalismo, evidentemente, también lo ha esbozado antes Carlos Olmo, el Padre Miño, que así lo llaman, y que para ellos es como su gran lujo, su gran ese río que lo baña todo, que da la vida a la huerta, que da la vida a la naturaleza. Pero vamos al cuarto eje, evidentemente el vino. Le da nombre a la mitad del geodestino, le da el nombre a toda la tierra que nos rodea. Y, a ver, el Ribeiro es una de las denominaciones históricas, ¿no? Y están haciendo un excelente trabajo en los últimos años de recuperación de esa tradición y, sobre todo, de prestigiar
esa denominación de origen, que tiene uno de los vinos, pues hacer también históricamente incluso un detalle, una anécdota, ¿no? En alguna de las crónicas o alguno de los documentos no sé, que acompañan el primer viaje de Colón a América, se habla de que, digamos, entre los pertrechos que iban en ese viaje iban los vinos de Ribadavia, los vinos del Ribeiro. Es la segunda denominación de origen más antigua de España, y luego también hay otro hecho, digamos, documental que me parece súper importante, y es que posiblemente uno de los primeros documentos históricos de los que se tenga constancia sobre, digamos, una ordenanza de producción de vino tenga que ver con unos monjes del monasterio de Toxosoutos, muy alejado, que tenían un priorato en el Ribeiro y dan instrucciones de cómo producir ese vino. Entonces, además de ser una DO y unos vinos que se están modernizando, actualizando, que se están prestigiando, pero por mérito propio, se están haciendo unos caldos extraordinarios, y sobre todo que están haciendo los viticultores, los bodegueros y todo el mundo que rodea el vino, la denominación de origen y por supuesto la ruta del vino del Ribeiro, un trabajo fantástico de prestigiar al vino del Ribeiro y, bueno, y de ponerlo en todas las mesas y en todos los restaurantes de toda España. En mi último viaje precisamente a Ribeiro, hace escasamente unos meses, tuve la oportunidad de visitar algunas bodegas y es apasionante ver cómo es la tradición del cultivo, pero también la tradición de la elaboración de esos vinos que le dan vida a la tierra, que le dan vida a la mesa y que desde luego forman parte de su idiosincrasia, de su filosofía, de su historia, pero también de su presente y de su futuro. 4 grandes ejes: el vino, el pulpo, el termalismo y el vino. Pero ojo, Ribeiro Carballiño es mucho más, es naturaleza, es patrimonio, antes ya lo habías contado, es fiestas, es tradiciones, muy importante también, que se mantienen intactas y que se siguen celebrando, pero siempre digo que es personas, porque hay un concepto de la hospitalidad y del abrazo al viajero increíble, Sebastián. Absolutamente, es un territorio de estos de Galicia, digamos, de los que reconocemos con mucha identidad, que tiene una idiosincrasia también muy propia. Esto históricamente, como digo, es aquella cita, ¿no?, de que las cosas cargadas de tradición están llenas de futuro, ¿no? Qué bonito. Entonces, qué bonito, ¿eh? Pues sí, o sea, quiere decir que tú vas al Ribeiro y los municipios que lo circundan, la tierra está muy atomizada, muy dividida. Resulta increíble ver cómo la gente produce vino en esas condiciones, ¿no? Ese parcelamiento que tiene la tierra. Y esto es un reflejo de cómo es esa idiosincrasia, ¿no? La gente, por un lado, individualista, pero también históricamente muy llamada a cooperar y a colaborar entre ellos para hacer cosas. Y esto es un poco lo que digo, es decir, la historia está ahí. Estamos tratando para lanzar este proyecto turístico, de rehacer colaboraciones, antiguas alianzas, tratar de entendernos, tratar sobre todo eso, como digo, de que el sector del vino, con el sector del termalismo, con el turístico puramente, con la restauración, etcétera, etcétera, trascendamos nuestra parcela cada uno de trabajo para lanzar este nuevo proyecto turístico de nuevo, que yo, como digo siempre, lo digo internamente, ¿no?, a todos los amigos y vecinos del Ribeiro. Parece mentira que, teniendo todo lo que tiene el Ribeiro, que hayamos perdido estos años, ¿vale? O sea, decir que es un territorio que a poco que hagamos, ya veréis, va a conseguir una notoriedad, porque él solo es capaz de hacerlo. Vamos a ordenarlo un poquito y ya veréis como en muy poco el Ribeiro va a sonar y va a ser un destino interior de referencia en España. Va a sonar seguro, porque merece la pena. Yo la verdad es que no tengo nada claro qué es lo que voy a hacer al final en el puente, porque con todas las propuestas que os estamos dando, a mí me apetece a lo mejor irme primero a los mercadillos de Salzburgo y después irme unos días a Ribeiro. Fíjate, igual lo hago. O termino en Madrid con otra propuesta que luego te tenemos que contar en nuestros patrimonios de la humanidad. Pero dejadme que, hablando de Ribeiro, Carlos, ensalcemos que es una tierra que abraza, es una tierra hospitalaria, es una tierra donde sus gentes, y me ha pasado cada vez que voy, te van llevando, te van mostrando con orgullo lo que tienen, te meten en su casa y además te hacen partícipe de su propia vida, y eso en pocos territorios pasa, ¿eh? Sí, imagínate un plan típico por la zona que puede ser
por la mañana hacer una ruta de senderismo, caminando por viñedos maravillosos, caminando por la vera del río Miño o de muchos otros ríos, porque si algo nos sobra en Galicia son ríos, y que van con agua, que cosa que otras regiones desgraciadamente no pueden decir. Carballiño es agua Exacto. también, ¿eh? Entonces, después de esa ruta nos vamos a un balneario, nos relajamos, nos hacemos un tratamiento, simplemente disfrutamos de esas aguas termales y luego, pues por ejemplo, nos vamos a la zona de la judería de Ribadavia y nos tomamos un pulpo con un ribeiro. ¿Puede haber mejor plan? Ya no digo en Galicia, ya no digo en España, en el mundo. Ese es un plan de un día, pero que podemos repetir muchos con los 23 concejos, ¿verdad, Sebastián?, que forman Ribeiro Carballiño. 23, cada uno con su idiosincrasia, con su historia, con sus vestigios históricos, porque han sido muchas las civilizaciones que han dejado su impronta en muchos de estos lugares, en muchos de estos concejos, de estos pueblecitos que conforman Ribeiro o Carballiño y que están a disposición del viajero. Tenemos grandes legados culturales, patrimoniales y artísticos en esta zona. En efecto, como os decía, a ver, lo que más evidente es y más presencia tiene, evidentemente, es el patrimonio cultural. Es decir, como os decía, estos tres grandes monasterios, Oseira es el gran monasterio de Galicia, está en el Ribeiro Carballiño, con la orden aún habitando el monasterio y manteniendo unas condiciones fantásticas, óptimas. Está el monasterio de San Clodio, hoy día convertido en un hotel monumento espectacular, y luego está en el otro extremo, ya lindando con la provincia de Pontevedra, el monasterio de Melón, en el nombre del mismo, o sea, el municipio del mismo nombre, que está aún en una fase de restauración, de conservación, pero que también fue un gran monasterio. Pero luego, como os decía, el románico, además un románico rural espectacular, en unos entornos espectaculares, en unos entornos que, digamos, nos ligan a esa otra parte espectacular del patrimonio natural, sobre todo, como decía Carlos, absolutamente preñado, salpicado, digamos, de ese paisaje de ríos, de arroyos, como dice, siempre con agua, siempre verdes, siempre huyendo vida, ¿no? O sea, decir que a nivel patrimonial es un... Bueno, luego, por supuesto, que lo estamos viendo en la pantalla, el paisaje del viñedo, que es absolutamente, el viñedo increíble. Es absolutamente espectacular, lejos de esos paisajes monótonos, planos y demás, un paisaje alomado, súper rico en perspectivas, ¿no? Que eso es, digamos, una de las cosas más interesantes que tenemos en las zonas así más montañosas y demás, que en un recorrido en coche, cada curva, cada subida, cada bajada es un paisaje nuevo, es un espectáculo nuevo. Y con una paleta de colores increíble en esos parajes naturales que también son, evidentemente, escenario de película. Fíjate, para vosotros, para esos más de 2.100.000 telespectadores que tenemos todos los fines de semana aquí, en Miradas Viajeras Magazine, en Movistar Plus, en Negocios Televisión, desde luego este es un planazo de esos que hay que anotar bien y que te aseguro que no te va a dejar indiferente. Es un planazo para disfrutar en familia, es para ir con amigos, para ir en pareja o para ir con nuestros mayores, porque como quedó bien claro y patente en esa presentación que tuvo lugar en Madrid durante esta semana de este destino, Ribeiro o Carballiño, hay un plan para cada momento del día, para cada tipo de viajero, y hay un plan también, Sebastián, para los deportistas, porque es que es una zona de deporte y de deportes náuticos. Efectivamente, en el corazón del Ribeiro se encuentra uno de los grandes embalses de Galicia, un embalse que tiene la peculiaridad y tenemos la suerte de que el nivel de agua siempre es constante, los 365 días del año, y que sucede que en los márgenes pues hay surgencias termales. Esto facilitó la ubicación hace ahora de unos 20 años de un gran hotel termal, el de Layas, que, digamos, tiene instalaciones náuticas, y en el otro extremo del embalse está el gran centro, digamos, de actividades náuticas del interior de Galicia, no uno, el más grande, el más importante, que es el de Castrelo de Miño. Y entonces, entre esos dos polos, digamos que es un embalse muy utilizado por equipos de competición y federaciones que a lo largo de todo el año, aprovechando el emplazamiento del hotel y del resto de oferta hotelera que tenemos en el entorno y de esa lámina de agua tan espectacular, tan impresionante, pues están utilizando esas instalaciones. Y al hilo de eso, también equipos de competición, de ciclismo, ¿vale?
carácter alomado también del entorno del destino, pues se está especializando también el destino en esa vertiente, en esa componente. Estamos hablando con Sebastián Valverde. Anotad bien este nombre, es el gerente del Xeodestino Ribeiro o Carballiño, que como bien ha dicho él, tuvo su puesta de largo esta semana y queremos hablar mucho y se va a hablar mucho de este lugar. Aquí, desde luego, en Miradas Viajeras le daremos tiempo y le daremos protagonismo porque de verdad merece la pena. Ahora solamente, como dije el lunes pasado, solamente nos queda ir y hacer el programa allí en directo, ¿eh? Eso lo tenemos pendiente. Eso lo tenemos pendiente. Y animar a tus espectadores y especialmente a los de aquí de Madrid que a 2 horas y cuarto, escasamente nave, 2 horas y cuarto, sí, llegan a Orense, que Orense, sí, señor, nosotros entendemos que forma parte de nuestro destino, es la capital y demás, pero hay que decir que es Orense, una margen izquierdo del Miño, Ribeiro Carballiño, margen derecho del río Miño. O sea, es decir, la estación del AVE está en nuestro destino. O sea, es llegar de Madrid a nuestro destino en 2 horas y cuarto. Un tiempo perfecto para una escapada de fin de semana o de puente largo. Sí, señor, porque además hay algo que es muy importante. Ribeiro Carballiño es para cualquier día del año. Ojo, no hay que ir en un momento de vacaciones o en un momento en el verano. No, no, no. Es que durante todo el año te ofrece una panorámica diferente, Carlos. Una postal diferente, siempre, ¿eh? Tú Siempre. Que lo conoces bien. Sí, sí, sí. Y yo a los deportes que hablabais antes añadiría el de la barra fija, que es visitar alguna de esas cientos de tabernas gallegas, enxebres, como decimos en gallego, auténticas, apoyar el codo en la barra y brindar, y un ribeirito, que es un vino que entra como el agua. Realmente es un vino fantástico y maravilloso, y además me alegra mucho porque los que tenemos cierta edad recordamos el ribeiro de batalla de toda la vida que se tomaba en cuncas, en esas piezas de loza blanca, pero que no era de gran calidad. Pero ahora mismo se ha ido al otro extremo. Se están haciendo algunos de los mejores vinos de España. El listón estaba muy alto porque hay vinos blancos famosos en todo el mundo como pues el Rías Baixas, el Albariño, pero al final, cuando el listón está muy alto, la gente trabaja duro, y nos lo demostraron cuando visitamos las bodegas. Se están haciendo vinos extraordinarios. Sí, extraordinarios. Qué bien lo pasamos, ¿eh? Cuando estuvimos allí, ¿verdad? Grandes recuerdos. Grandes recuerdos del tiempo que estuvimos en Ribeiro, precisamente, viviendo aquella zona, viviendo aquella comarca y sobre todo preparando próximos reportajes para Miradas Viajeras. Fue un momento ideal que te aseguro quiero compartir contigo porque merece la pena. Sebastián, a cámara 4, tenemos que ir despidiendo, pero me gustaría que le mandaras a todos los telespectadores un mensaje para que vayan a Ribeiro o Carballiño, lo disfruten, lo vivan y se lo beban casi por completo. Pues eso, beberlo, comerlo, gustarlo en su conjunto, y realmente merece mucho la pena descubrir todos los rincones de este destino. Seguro que os sorprenderá por la diversidad y por la monumentalidad de lo que allí vais a encontrar, desde lo inmaterial hasta los grandes monasterios, yacimientos castrechos, el paisaje, los ríos, los arroyos y la calidez de las personas que vais a encontrar allí. Realmente es una excelente apuesta para descubrir. Pues para esos más de 2.100.000 telespectadores que nos seguís, anotadlo bien, es Ribeiro o Carballiño. Es un lugar, un destino, una propuesta turística de esas que merecen la pena y que hay que descubrir al menos una vez en la vida. Pero correrás el riesgo de enamorarte y de querer volver siempre. Sebastián, muchísimas gracias. Un placer. Sabes que aquí tienes tu casa cuando lo necesites, cuando quieras, y seguiremos hablando de este territorio, ¿eh? Queda pendiente el ir a hacer el programa allí. Nos vemos. Nos vemos allí. Nos vemos en Ribeiro o Carballiño.